Dice, variables separables. Considera las ecuaciones de primer orden. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a f de x, y. Cuando f no depende de la variable y, es decir, f de x, y igual a g de x. La ecuación diferencial nos queda como derivada de y con respecto a x igual a g de x. Se puede resolver por integración. Aquí vamos a utilizar integrales. Si g de x es una función continua, al integrar ambos lados de la ecuación 1, se produce la solución y igual a integral de g de x diferencial x. Y esto es igual a g de x más c, en donde g de x es una antiderivada o integral indefinida de g de x. Pueden observar que cuando estamos integrando aparece una g de x minúscula y cuando ya se integró es una g de x pero mayúscula. Por ejemplo, si la derivada de y con respecto a x es igual a 1 más Euler a la 2x, entonces a la hora que se integra tendríamos que y es igual a x más un medio de Euler a la 2x más c. Permítame que no sé quién quiere entrar otra vez aquí, Ricardo. Entonces, una definición dice la ecuación 1, así como su método de solución, es solo un caso especial en el que f en la derivada de y con respecto a x es igual a f de x, y. Es un producto de una función de x y una función de y. Entonces, la definición que vamos a tomar nosotros dice, ecuación separable. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma derivada de y con respecto a x es igual a g de x y a h de y. Quiere decir que vamos a tener una función en términos de x y una función en términos de la variable y. Es separable o que tiene variables separables. Pues aquí viene el procedimiento de qué es lo que vamos a realizar. Dice, observe que al dividir entre la función h de y, una ecuación separable se puede expresar como p de y derivada de y con respecto a x igual a g de x. ¿Qué nos hacía falta, Ángel, verdad? ¿O será? ¿Quién es ZT? Ese es el nombre artístico de Gerardo. Oh, mira, pues. Buenos días, Ancheita. Profe, ya lo aceptó. Eso iba a decirle que me está viendo Gerardo que si lo aceptaba. Sí, ya, lo que pasa es que cuando tengo la pantalla compartida, tengo que salir para poder darles a aceptar. Bueno. ¿Está bien, profe? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, los pasos, es lo siguiente. Vamos a tener una función que esté en términos del diferencial y y el diferencial x, o tal vez aparezca como una derivada. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es separar a la variable y con su diferencial y a la variable x con su diferencial x, para que nosotros podamos encontrar el valor de y. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más sencillo o más entendido. Tenemos nosotros, por ejemplo, 1 más x que multiplica al diferencial y menos y diferencial x igual a 0. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dejar la variable y con su diferencial y a la variable x con su diferencial x de un lado de la igualdad. Es decir, puedo dejar del lado izquierdo a y con su diferencial y del lado derecho a x con su diferencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí primero? Porque podemos observar ahí que la x, ahorita así como está ahí, está con el diferencial y la y se encuentra con el diferencial x. Entonces, ¿qué me recomiendan ustedes hacer o qué puedo hacer primero? A pasar la diferencial, o sea, y derivada de x a la derecha, donde está el 0. ¿Esto?
Ujú. Para que quede más. Bueno, podemos hacer lo que dice Ricardo y tendríamos 1 más X, aquí diferencial Y. Nada más como dato recuerden que los diferenciales no pueden quedar en el denominador, porque si ustedes se van a sus fórmulas de integrales, no tenemos ninguna fórmula en donde el diferencial se encuentre en el denominador. Entonces, los diferenciales siempre deben de quedar en el numerador. Entonces, aquí al pasar al otro lado de la igualdad, el término que tiene el diferencial x, ya tenemos 1 más x diferencial y es igual a y por diferencial x. Entonces, lo único que vamos a realizar es cambiar los coeficientes. Este coeficiente que está haciendo está multiplicando. Entonces, como es el de x, va a pasar al otro lado y pasaría dividiendo. Y este otro coeficiente, que es el de y, también está multiplicando. Entonces, lo voy a regresar al otro lado y pasaría también dividiendo. De tal manera que me va a quedar diferencial y entre y es igual a diferencial x entre 1 más x. Y hasta ahí ya terminé el primer paso, que es separar las variables. Como pueden observar ahí, ya tengo al diferencial y con su variable y el diferencial x con su variable x. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna duda? Bien. El siguiente paso sería integrar ambos lados de la igualdad. Entonces voy a poner aquí paso 1, separar variables. Paso 2, integrar. Entonces, la integral que se encuentra del lado izquierdo, ¿qué fórmula voy a utilizar? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. De u por derivada de u. Digo b. U por derivada de b. Ajá, donde se le No suma. tengo ninguna integral de esa fórmula. Perdón. Voy a buscar. La normalita que se usa para sumar un coeficiente de la y la de la x, y nada más ese coeficiente se pasa dividiendo. ¿La de b a la n? Ajá. No, pues son integrales y ninguna está elevada a ningún exponente. ¿Qué fórmula vamos a utilizar ahí, niños? Tengo diferencial y entre y diferencial x entre 1 más x. Axel, Jared, Wilber, Ancheta. A ver, a ver. Pues, sería la de 1 sobre X, la que da el logaritmo, ¿no? La que ha dado el logaritmo es exactamente igual que lo que tengo aquí del lado izquierdo. La forma de utilizar es diferencial b sobre b. ¿Por qué? Porque en la primera integral puedo observar que mi variable es y, por lo tanto su derivada o su diferencial va a ser el diferencial y. Y en la segunda tengo mi variable como 1 más x, o sea, todo lo que está en el denominador. Y a la hora que yo lo derive, su derivada sería nada más el diferencial x. Entonces está completa la integral. Por lo tanto, a la hora de que yo integre, del lado izquierdo me va a quedar logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de 1 más x. Ojo aquí, como acabo de integrar y son integrales indefinidas, recuerden que se agrega una c. Son dos integrales, no quiere decir que voy a agregar dos c, solamente voy a agregar una, porque recuerden que la c está abarcando a todas las constantes. Entonces no tiene caso que agregue una c del lado izquierdo y una c del lado derecho. Con una que agreguemos es más que suficiente. Por lo regular se va a agregar del lado donde esté la x
porque lo que queremos encontrar es el valor de y. Entonces, para no estar despejando después, lo agregamos del lado de la x. Aquí estoy poniendo como c subíndice 1. Ahorita van a ver por qué. Hasta aquí ya hubiésemos terminado si la y ya estuviera despejada, pero aquí aparece como logaritmo natural de y, y yo lo que quiero encontrar es el valor de y. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cancelar ese logaritmo natural de y? ¿Alguien sabe cuál es la propiedad o la función que nos elimina el Euler, ¿no? logaritmo natural? Euler. Exactamente. Tengo que aplicar Euler a ambos lados de la igualdad. Entonces, al aplicar Euler del lado izquierdo, se cancela con logaritmo natural y me queda y. Del lado derecho, me quedaría Euler elevado al logaritmo natural a todo lo que yo tengo aquí. Logaritmo natural de 1 más x más C1. Esta expresión de Euler que yo tengo ahí, la puedo simplificar separando los dos términos, este término y este otro término, como una multiplicación, ya que es una propiedad de los exponentes. Sería Euler, logaritmo natural de 1 más x, que multiplica a Euler elevado a la C1. De tal manera que a la hora que yo lo separé, este Euler elevado al logaritmo natural de 1 más x, se cancela el logaritmo natural y solo nos queda y es igual a 1 más x, que multiplica a Euler elevado a la C1. Pero Euler elevado a la C1 tendríamos que es Euler elevado a cualquier número. Exactamente, Euler, recuerden que vale aproximadamente 2.73. Elevado a una constante sería otra constante. Por lo tanto, este Euler a la C1 lo vamos a cambiar por otra constante. De tal manera que nos va a quedar que y es igual a 1 más x, que multiplica a c. Entonces, podríamos dejar expresada la respuesta como lo que tenemos acá. 1 más x por c. No sé si se entendieron los pasos o hay alguna duda. Yo sí entendí. Sí, profe, es entendible. Sí. Miren, aquí realmente lo único que se hace es integrar. Y si nosotros tenemos ya lista la y, es decir, que ya quedó así como está aquí, que ya está despejada, pues ya ahí ya terminó. Pero si nos sale un logaritmo natural, pues tengo que utilizar otra propiedad para poder despejar esa letra y. Y la propiedad que utilizamos es la de Euler. Les voy a poner un segundo ejemplo. Es derivada de y con respecto a x es igual a seno de 5x. Entonces, recuerden, el primer paso es separar las variables. Si yo separo, me queda este diferencial, está en el denominador, o sea, la derivada ya no la vamos a ver como una derivada como tal, la vamos a ver como una división de cociente o unos cocientes, donde tenemos nuestro numerador y nuestro denominador como diferenciales. Entonces, este denominador lo paso al otro lado de la igualdad y nos queda diferencial y es igual a seno de 5x por el diferencial x. Ya separé las variables, entonces el siguiente paso es integrar. Integramos ambos lados de la igualdad. La integral del diferencial y, ¿a qué es igual a la variable y. Recuerden que a esta integral tenemos que checar si está completa o no. ¿Qué le hace falta a esa integral? ¿O ya está completa? No, falta un quinto. Bueno, Sí, un 5. quinto.
le hace falta un quinto porque el diferencial debe ser 5 diferencial x. Entonces ya completé la integral. Bueno, entonces ahora sí despejamos, perdón, integramos. Sería y igual a un quinto. Y la integral de seno de 5x, ¿a qué es igual? Coseno. ¿Positivo? Negativo. Menos coseno, profe. Exactamente, es menos coseno de 5x. Pueden agregar el más c. Entonces, nada más hago la multiplicación aquí y me queda menos coseno de 5x sobre 5 más c. Y fíjense, esta ya la terminé, es más sencillo. Si nada más ves en el de Euler aplicar ¿Sí? Cuando tengamos sus un reglas, logaritmo ¿verdad? natural, exactamente tenemos que aplicar Euler, porque lo que queremos es despejar la letra y. Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna duda? Ni- ¿Todo fácil? Sí. ¿Les pongo una a ustedes? Va. Bueno. A ver, sería entonces, es el segundo, sería número 3. Es derivada de y con respecto a x más 2x por y al cuadrado igual a 0. Ahí está. Voy a pausar la grabación, ahorita regreso para... Porque estaba ocupada, profe, no quería interrumpir. Bueno, a ver, ¿cómo les quedó aquí a la hora de separar las variables? De y es igual a menos 2x y al cuadrado por dx. ¿De y es igual a qué? Menos 2x y al cuadrado. Menos 2xy al cuadrado. ¿Ya terminaste de separar ahí? Por diferencial x. ¿Así dejaste? Sí. Sí, pero es diferencial y con su variable y aquí tienes la variable y. Profe. Ah, yo lo hice igual así. Ah, Creí que no se podía. Y tampoco creí que se podría. ¿cómo no? Me Ahorita preguntaste, ¿qué voy a hacer primero? Entonces, primero es separar y pasar este término al otro lado de la igualdad y te queda menos 2xy cuadrada. ¿Pasaste el diferencial x? Bueno, pasaste el diferencial x multiplicando, pero te falta la y cuadrada que también está multiplicando, pasarla al otro lado dividiendo. De tal forma que te va a quedar diferencial y entre y al cuadrado es igual a menos 2x del diferencial x. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar para el lado izquierdo? del logaritmo. Logaritmo. ¿Seguros? No. Si utilizan logaritmo, tienen que utilizar este exponente. La Ah, integral no. que tienen que utilizar es y a la menos 2, diferencial y, es igual a menos 2 integral de x diferencial x. Aquí dejé afuera el menos 2 porque es constante, no me sirve dentro de la integral. Y aquí subimos la variable y como negativo porque para poder utilizar b a la n. ¿Qué pasa a la hora que resolvemos la integral del lado izquierdo? Nos queda menos 1 sobre y. Y lo del lado derecho me queda menos x al cuadrado más c. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora, para poder despejar, como tengo la y en el denominador, lo único que vamos a hacer es la y la paso al otro lado de la igualdad y todo esto que está aquí lo paso
dividiendo, de tal manera que me va a quedar menos 1 entre, aquí menos y menos los voy a cancelar porque los dos tienen signo menos y sería x cuadrada más c. Esto es igual a y. ¿Qué fue lo que hice? La y está dividiendo, la pasé al otro lado multiplicando y ya quedó en el numerador. Y todo lo que está encerrado dentro del paréntesis está multiplicando, va a pasar dividiendo. No sé si me explico ahí o hay alguna duda. Entonces, profe, sí. solo logaritmo sería cuando esté en exponente a la -1, ¿no? Solo logaritmo cuando tengamos, en el denominador y a la 1. ¿Por qué? Porque si yo utilizo aquí como mi variable y al cuadrado, mi diferencial tendría que ser 2y, diferencial y esta y no la tenemos ahí en la integral. Recuerden que yo no puedo agregar variables en una integral. Entonces, ¿cómo ven? Si tengan ustedes alguna duda o ya quedó claro lo de variables separables. Ya quedó, profe, al 100. Bueno, ya nos quedan 6 minutos nada más de clase. Voy a poner un ejercicio que les va a quedar de tarea, ya queda de ustedes si lo quieren realizar o no. Si no, ya saben que ahí se les va acumulando los ejercicios para el examen.